Buenas noches, mi nombre es Abdiel Hermano Lorenzo Batista. Estaremos un poquito charlando sobre las complicaciones de una de las muestras tomadas en la cirugía por fracturas y artrosis de cadera en el Hospital Darío Contreras en el 2022, enero-diciembre. Esta muestra realmente fue un estudio transversal prospectivo, de lo cual de los 850 pacientes, realmente al principio tomamos alrededor de 95 pacientes, pero de los cuales solo 57 terminaron al final de la curva del estudio, por lo cual este estudio está basado en 57 debido a diferentes tipos de problemas, como el paciente no llegaba o no se le dio el seguimiento adecuado durante dicho tiempo. ¿Por qué tomamos este estudio? Debido a que no teníamos estudios en República Dominicana sobre las complicaciones que se pueden haber asociadas a antecedentes no patológicos y antecedentes patológicos del paciente que no directamente tienen que ver con el costo-beneficio, y que la cirugía de artroplastía de cadera es considerada la cirugía de ortopedia del siglo, debido a la alta incidencia de efectividad y costo-beneficio que la misma implica, y el retorno del paciente a su actividad laboral con más prontitud, a diferencia de lo que son las fijaciones internas de cadera, que prolongan el tiempo del que el mismo paciente pueda reintegrarse a su vida laboral, a diferencia que la artroplastía, que tenemos mayor tiempo de respuesta. Entonces, como los objetivos específicos, tenemos como determinar la edad más frecuente, tenemos el sexo más frecuente, la lateralidad o el lado determinado de la patología del paciente, y los antecedentes patológicos, como lo mencioné. Si el paciente presenta apoyo familiar, también fue uno de los objetivos, para determinar también si tenía algún tipo de relación, si el paciente tenía o vivía con algún tipo familiar, hijo, o si simplemente el paciente se cae en la casa solo, y si tiene una ayuda para su posquirúrgico inmediato y consiguiente. Identificar también la estancia hospitalaria, para también ver si tenían un poco de relación las complicaciones posquirúrgicas inmediatas que el paciente podía presentar o a largo tiempo con el tiempo que el mismo duraba en el centro ingresado. La lateralidad, como mencioné, el lado que más se encuentra. El nivel socioeconómico también fue una de las preguntas que se realizaron a los pacientes debido al tipo de casa donde vive, cuántos familiares, cuántos tipos de habitaciones, baño dentro o fuera, para también saber si también tenía un grado de importancia en cuanto a las complicaciones. En cuanto a la artrosis de esos mismos pacientes, tomamos la clasificación de Tony para clasificar el grado de artrosis que presentaban en los pacientes que fueron de vía electiva. Identificar el tipo de fractura. En el caso de las fracturas, tomamos la clasificación AO para hacer una clasificación universal y entendible por cada quien o cada ortopeda que la pueda interesar su lectura. Identificar el tipo de artroplastía más común realizada en el estudio o en los pacientes que cumplieron los parámetros. Y como último, ya claro, identificar las complicaciones que presentaron nuestros pacientes. En cuanto a los resultados, podemos observar que la edad la dividimos entre parámetros, entre los pacientes de 19 a 44, para un paciente de edad joven, adultos de 45 a 65 y mayores de 66, donde pudimos observar que la mayor frecuencia tuvimos los pacientes mayores de 66, con una frecuencia de 28 pacientes para un 49.1%. En el sexo más frecuente, en el caso de nosotros tuvimos que fue el sexo masculino, aunque la fractura de cadera se pueden ver más frecuentes en el femenino, pero aquí incluimos lo que son fracturas. Podemos ver en nuestro hospital que somos un hospital de mucho trauma, y por ejemplo podemos observar que los masculinos sobrepasan al sexo femenino, que es un dato muy interesante en nuestro centro. En cuanto al antecedente patológico, podemos ver que hipertensión ocupa un 18%, diabetes un 12%, como lo más frecuente, y como incluimos la artrosis y la artritis también. En esto los números quizás no pueden ser relevantes debido a que hay pacientes que presentaban tanto hipertensión como diabetes, y los números en el cálculo de los 50 pacientes se pueden observar de que sean mayores porque habían pacientes que presentaban ambas patologías asociadas. En el apoyo familiar, en otro centro, o en el centro que se realizó el estudio, podemos ver que el 37% de los pacientes, 37 pacientes presentaban apoyo familiar para un 64.9%, pero no obstante el dato es fidedigno al 100%, porque en el centro presentan familiares, pero el paciente refiere en muchos de los casos que el paciente se cayó cuando iba al baño, pero el paciente vive sin familiares. En el centro presentan familiares,
pero en la casa es otra historia muy diferente a ese dato. O sea que hay que tener un cierto grado de comprensión en ese dato. Entre los días hospitalarios, tuvimos que los pacientes en su mayor por ciento tuvieron de 3 a 10 días de hospitalización desde su llegada e indicación, seguido de menores de 3 días. Tuvimos 20 pacientes para un 35%. Esto normalmente se consideran los pacientes que fueron operados de manera electiva por artrosis, que en esos pacientes sí el tiempo hospitalario era muy corto debido a que eran pacientes electivos. En los pacientes hospitalarios se vieron como hay 7 pacientes, que sí algunos pudieron durar hasta más de 10 días ingresados en el centro para poder realizar la artroplastía. En la cadera más afectada, tuvimos que la cadera derecha fue la más afectada, con 31 pacientes para un 54.4%. Y en el estatus socioeconómico, tuvimos que el estrato socioeconómico bajo o paciente de bajo ingreso socioeconómico fue el de predominio en nuestro centro, con 38 pacientes para un 66.6%. En el grado de artrosis, para los pacientes que se realizaron por artrosis, ahí vimos que la artrosis grado 3, claro, fue la más frecuente, con 8 pacientes. De los 15 pacientes que se realizaron por artrosis en el estudio, fue el de mayor frecuencia, para un 53.3%. Y la fractura más frecuente fue la fractura 31B3, con 20 casos, para un 47.6% en la frecuencia de lo que se realizaron artroplastía. Entre el tipo de artroplastía que se realizaron en los pacientes, tuvimos que en la total fueron 37 pacientes para un total de un 80.5% de los mismos. Entre las complicaciones, ya como último renglón, vimos que el que tuvieron prácticamente la misma incidencia, tuvimos que las infecciones y las luxaciones como complicaciones fueron las de mayor frecuencia, con un 5 cada una para un 8.8%. Las fracturas periprotésicas con un 4 pacientes para un 7%. El tromboembolismo 2%. En cuanto a muertes, realmente son las muertes intraquirúrgicas. Aquí no tuvimos, pero sí ya por datos de pasillo de familiares que estaban en la cama lateral, sí informaban de que algunos de esos pacientes sí fallecieron al mes, a los 2 meses, pero esos datos no fueron recolectados correctamente debido a la comunicación con dichos pacientes. Y aunque está en 0, sí hay datos de que pacientes pudieron haber fallecido aunque sea al mes o a los 2 meses, por lo cual no acudieron a consulta ni se informó del fallecimiento del mismo. Entonces, en conclusión, el 49% .1 fue mayor de 66 años, el sexo masculino fue el más frecuente, con un 6.7. El antecedente patológico más presentado fue la hipertensión arterial, 64.9 tuvieron apoyo familiar, eso entre comillas. La estancia hospitalaria de más de 3 a 10 días fue su mayor frecuencia, con un 52.6. La fractura de la cadera de derecha fue la más afectada. En nuestro subcentro hospitalario, el nivel socioeconómico bajo fue el de mayor frecuencia. El grado de artrosis de cadera grado 3, según la clasificación de Tony, fue la más frecuente. Y la artroplastía totales fue la más frecuente debido a pacientes jóvenes que también fueron sometidos a ella, y por eso ese tipo de artroplastía. Y las complicaciones en su mayoría del 71, debido a que eran 57 pacientes, fue la sin ninguna complicación. Entonces, como recomendación, realmente lo que recomendamos es que se realicen registros a nivel nacional de los pacientes que se han intervenido en diferentes hospitales para tener un dato más específico en cuanto al seguimiento del mismo y las patologías adyacentes, tanto patológicas como no patológicas, para evidenciar realmente los riesgos o el nivel de frecuencia que podemos ver o el grado de complicidad que podemos ver según los estándares socioeconómicos o educacionales de los pacientes, para entonces determinar qué grado podemos tener de satisfacción en el proceso quirúrgico y el beneficio del paciente, y así abaratar los costos para el paciente mismo. Y continuar con el estudio, determinar también mayores causas o otras causas también que podrían influenciar, tanto como causas mecánicas, para las complicaciones que esta puede presentar. Es cuanto.